Hola a todos, espero que hayan tenido unas reparadoras vacaciones en esa semana de descanso que tuvieron y podamos retomar el trabajo en metodología de la investigación. Antes de comenzar, me gustaría comentarles una idea que me surgió al momento de revisarles sus evaluaciones. De verdad me dio mucho gusto poner muchos 7. Obviamente no todos consiguieron el 7, pero me fue muy fácil revisar a algunos de ustedes porque la evaluación tenía que ver precisamente con ejecutar cada uno de los pasos que habíamos establecido para elaborar cuestionarios. Entonces era muy fácil saber quién había seguido todas las instrucciones y quién en realidad la habían seguido de manera superficial. Así que a quienes no les fue tan bien, pongan atención a las clases y vean la manera de poder ejecutar bien esas instrucciones, ¿ya? Y el resto que se sacó un 7 o una nota cercana a 7, felicitaciones, ya mejoramos muchísimo. El día de hoy vamos a continuar trabajando con los instrumentos de recolección de datos, pero nos vamos a enfocar ahora hacia algunos que son más de carácter cualitativo y particularmente nos vamos a enfocar en las entrevistas y los focus group. Vamos a comenzar entonces con las entrevistas. Todos hemos sido espectadores de entrevistas, sobre todo en la televisión o en los medios de comunicación, pero la entrevista es también un método de investigación científica, en este caso con un enfoque de carácter cualitativo, porque nos permite obtener impresiones, visiones, subjetividades que no podríamos obtener de otra manera a través, por ejemplo, de un cuestionario que es muy impersonal o que tiene respuestas muy cerradas. La entrevista nos permite un contacto mucho más directo con el entrevistado y poder captar aquellos elementos subjetivos que no podríamos obtener a través de otro medio. Por lo tanto, la entrevista corresponde a un intercambio de ideas o de opiniones a través de una conversación, y donde tenemos a dos grandes actores, el entrevistador, que es el que dirige la entrevista, y el entrevistado. Ahora, en algunos casos la entrevista puede ser muy planificada y es solamente las preguntas del entrevistador hacia el entrevistado, pero también puede transformarse en una instancia también más libre de conversación donde el entrevistado puede contrapreguntar y así se hace una dinámica mucho más valiosa. Sin embargo, eso tiene que ver con la expertise del investigador y generalmente lo hacen los periodistas, ¿ya? En ese sentido, la entrevista tiene por objetivo eh, captar información u opiniones por parte del entrevistado. Las entrevistas no las vamos a ver solamente en la televisión o en los medios de comunicación, como aparece en la tercera fotografía, sino que también nos sirve para investigar en otras instancias, por ejemplo, un médico a través de una entrevista clínica o a través de una entrevista de trabajo, porque a través de ella recopilamos información. Así que en ese sentido, la entrevista se puede presentar en investigación científica, en los medios de comunicación, en el área de la salud, en el área laboral, etcétera, y se puede dar en diferentes formatos, sobre todo ahora que estamos en un formato mucho más cibernético que nos obliga a hacer cosas no presenciales. Tenemos la posibilidad de elegir el formato, tenemos la posibilidad de hacer entrevistas escritas a través de correos electrónicos y eso permite una redacción mucho más profunda por parte del entrevistado, puede pensar las respuestas, cosa que por ejemplo en una entrevista cara a cara no la podría hacer. Ahora, es una ventaja porque vamos a recibir respuestas más elaboradas, pero también es una desventaja porque no vamos a captar lo primero que se le ocurre, porque esa respuesta va a ser pensada, va a ser estructurada. También pueden ser las presenciales, que son las normales, cara a cara, y las virtuales, que ahora están de moda a raíz de la situación contingente de hoy. También podemos elegir el estilo de la entrevista dependiendo de nuestros propios intereses. Podemos elegir desarrollar una entrevista estructurada totalmente, que es cuando el investigador elabora previamente las preguntas y se rige simplemente por las preguntas prefabricadas, sin salirse del libreto. Por ejemplo, si me interesa a mí investigar 5 grandes temas, elaboro 5 preguntas y se las hago directamente al entrevistado, sin salirme de esas 5 preguntas originales. También podría ser el otro extremo, la entrevista libre, que es cuando el investigador no prepara las preguntas, a lo mejor tiene pensado algunos temas generales, pero no pregunta en específico, y deja que la conversación fluya, atendiendo también a la expertise del entrevistador. Acá yo no les recomendaría hacer una entrevista libre a ustedes, por ejemplo, pero sí podría ser una habilidad que podría desarrollar un periodista que tiene a cargo el desarrollo de entrevistas. Es una habilidad que debería tener. Pero también podríamos tener el intermedio, que es cuando tenemos algunas preguntas prefabricadas, prediseñadas,
pero si a lo largo de la conversación captamos que el entrevistado nos da algún tema interesante que no se había presentado originalmente en la propuesta del entrevistador, también lo podríamos ir incorporando. Por lo tanto, es una estructura menos rígida que el estilo estructurado, pero tampoco es tan poco planificado como el estilo libre. Lo más importante de una entrevista es que seleccionemos las preguntas más adecuadas para poder realizar en esa instancia. Por lo general, en realidad, no por lo general, sino que siempre las entrevistas deben estar enfocadas en preguntas abiertas. Preguntas que ya habíamos definido previamente en clases anteriores. Las preguntas abiertas son todas aquellas que no tienen respuestas prefabricadas, prediseñadas, un sí o un no, siempre, a veces, nunca, etcétera. Las preguntas abiertas, por lo tanto, podrían incorporar como estos ejemplos que aparecen acá. ¿Cuál es tu color favorito? ¿En qué colegio estudias? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántas personas viven en tu casa? Sin embargo, en una entrevista yo debo aprender a categorizar las preguntas abiertas que no son tan abiertas respecto de las que sí son totalmente abiertas. En este caso, las preguntas que aparecen ahí en los ejemplos no me servirían tanto en una entrevista porque el campo semántico de las respuestas es extremadamente reducido. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, ¿cuál es tu color favorito? La respuesta del entrevistado, ¿cuál va a ser? Un color. ¿En qué colegio estudias? La respuesta del entrevistado va a ser el colegio en el que estudió. Nada más que eso. ¿Cuántos años tienes? El entrevistado, perdón, me va a dar un número. ¿Cuántas personas viven en tu casa? También me va a asignar un número. Por lo tanto, no permiten al entrevistado explayarse en el desarrollo de una idea y solamente está ceñida a un determinado campo semántico la respuesta muy, muy limitado. Y bueno, ahora que revisamos los tipos de preguntas que no deberíamos hacer en una entrevista, nos toca revisar las que sí deberíamos hacer. Y aquí no se me ocurrieron a mí ni las inventé yo, sino que las rescaté a través del estudio de Donna Mertens del año 2005, que está recopilado a su vez en el texto de metodología de la investigación de Hernández Sampieri. Así que revisemos estos tipos de preguntas. La primera y las más lógicas, que las primeras que se nos ocurrirían son las preguntas de opinión. Aquí hay algunos ejemplos. ¿Cree usted que haya corrupción en el gobierno de, ahí pueden inventar el gobierno que a ustedes se le ocurre, Michelle Bachelet o Sebastián Piñera, para no meterme en alguna discusión ideológica? ¿Qué opinas acerca del aborto en tres causales? Y así con una diversidad de temas yo le puedo preguntar al entrevistado su opinión respecto a cualquier temática que a mí se me ocurra y que sea atingente a mi investigación, lógicamente. El segundo tipo corresponde a la expresión de sentimientos. Al entrevistado le pido que me cuente cómo se siente respecto a un determinado tema. ¿Cómo se siente respecto al alcoholismo de su esposo, esposo o pareja? ¿Cómo lo hace sentir el reconocimiento de sus fans si estoy entrevistando a un gran artista? Y así ustedes pueden inventar otro ejemplo. En el tercer tipo tenemos las preguntas de conocimientos, donde yo busco investigar el grado de información que tiene el entrevistado respecto de un determinado tema. ¿Qué sabe o cuánto sabe respecto de algo? ¿Qué sabe acerca del plebiscito que se realizará en octubre en nuestro país? ¿Está informado acerca de las medidas sanitarias para circular en la vía pública a raíz de la contingencia que estamos viviendo? Ahí puede ser cualquier temática. El cuarto tipo corresponde a las preguntas sensitivas, que hacen referencia a lo que capta el entrevistado respecto de sus sentidos, qué es lo que es capaz de percibir a través de ellos, de la vista, el gusto, el tacto, la audición, etcétera. ¿Qué vio en la escena del crimen? ¿Qué tipo de música le gusta escuchar cuando se encuentra estresado? Si se fijan, estas preguntas son más bien de carácter descriptivo. ¿Qué es lo que percibe el entrevistado con sus sentidos? Que solamente describa. Y son diferentes a la del segundo tipo, que se podrían confundir con ella, la de los sentimientos, que tiene que ver con la descripción de las emociones internas. En este caso, las sensitivas no tienen que ver con las emociones, sino que tiene que ver con la captación de los sentidos. Otro tipo de preguntas son aquellas que buscan recopilar antecedentes del entrevistado, antecedentes de su vida personal o de su carrera. En ese sentido podríamos ver los ejemplos. Después de dar a luz, ¿sufrió de depresión postparto? ¿Cuánto tiempo participó en actividades políticas clandestinas bajo la dictadura?
Acá hay que hacer una salvedad porque si bien estamos intentando recopilar información de la historia de vida del entrevistado, tenemos que tener cuidado de que estas preguntas estén enfocadas precisamente en lo que yo quiero investigar y que no se transforme simplemente en una idea de copuchentearle la vida, ¿ya? Recordemos que estamos investigando y por lo tanto debemos tener una posición de científico investigador. Y la última, la más entretenida de todas, las preguntas de simulación, donde yo pongo al entrevistado en una situación ficticia para que me comente qué es lo que haría él en ese rol, él o ella. Si usted fuera presidente, ¿cuál sería la primera ley a la que le daría iniciativa? Si pudiese conocer a un personaje histórico del pasado, ¿quién sería y por qué? Son situaciones obviamente ficticias, pero que nos permiten ahondar en el pensamiento del entrevistado. Otra metodología de investigación que ha surgido en el último tiempo son los grupos de enfoque, o como se conocen mejor, los focus group. En ese sentido, lo podríamos clasificar como un tipo de entrevista que se hace a un número mayor de personas, un grupo mediano lógicamente, no puede ser tan grande, entre 3 a 10 personas máximo, para que así se pueda generar una conversación no solamente entre el entrevistador y la gente seleccionada, sino que se genera una conversación entre el propio grupo y así la persona que está realizando la entrevista, en este caso el monitor, evalúe la interacción y las distintas opiniones que se pueden presentar frente a un determinado tema. Varias consideraciones frente a esto. Aquí el entrevistador, más que hacer preguntas, debe llevar temas predefinidos, más que preguntas propiamente tal, y dejar que la conversación fluya, pero manteniendo un rol de mediador, porque ahí claramente la dinámica del grupo puede ser muy diferente de un grupo a otro. Pueden haber personas que hablen mucho, otros que hablen poco, y la idea es que el monitor eh, haga su trabajo de hacer que todas las personas presenten sus puntos de vista. En ese sentido, es importante el rol del monitor acá como guía más que como el director de cada una de las preguntas que se hacen. Así que eso es un elemento a considerar. Y también es importante que se evalúe no solamente lo que se opina, sino que también la forma en cómo interactúan las personas que participan del focus group, ¿ya? Y la selección también de esas personas, que es muy importante y que vamos a revisar a continuación. Veamos algunos ejemplos de cuán importante es el tipo de investigación que yo estoy realizando para hacer una buena selección de el grupo que va a participar en el focus group y la forma en cómo debo implementar ese focus group. El primer ejemplo dice: comprender cuáles serían las razones por las cuales las mujeres que son agredidas físicamente por sus parejas siguen manteniendo una relación a pesar del abuso. ¿A quiénes debería seleccionar para este focus group? Piensen ustedes. Obviamente, mujeres que han sido abusadas físicamente. ¿Qué consideración especial yo debería tener en este focus group? En particular, piensen ustedes cuáles deberían ser. Pónganme pausa. Lógicamente, en un tipo de focus group como este, yo debería tener la consideración de que es un tema muy íntimo y por lo tanto el grupo debería ser más bien reducido. Hacer un focus group de 10 personas quizás es mucho, hacerlo de 3 o de 4 da más intimidad para poder recopilar más información. Como voy a tener un número menor de participantes, voy a tener que repetir el focus group varias veces para poder tener información suficiente, ¿ya? Esa es una consideración. Otro ejemplo, analizar los problemas de atención a pacientes en un hospital. Aquí, ¿a quiénes debería hacerle el focus group? Piénsenlo, pónganme pausa. Aquí hay una complejidad porque aquí no solamente debería entrevistar a un grupo de población, sino que a varios. Debería hacer un focus group con los pacientes, con una selección de pacientes, con una selección de médicos, con una selección de otros participantes de el personal hospitalario, etcétera. Por lo tanto, debería considerar a todos los actores de esta situación. Tercer ejemplo, entender la depresión postparto en un grupo de mujeres dedicadas completamente a su hogar en comparación con un grupo de mujeres que trabajan. Aquí estoy haciendo un estudio comparativo, por lo tanto tengo que hacer dos focus group, uno con mujeres que estén dedicadas a las labores de hogar y otro diferente con un grupo de mujeres que trabajan, para así analizar las diferencias. Último ejemplo, conocer cómo aplican el modelo constructivista, que es un modelo de pedagogía, de enseñanza, los profesores de una escuela preparatoria.
aquí, lógicamente, la selección debería ser profesores, ¿ya? Aquí incluso podría ser como una comparativa entre profesores de más edad versus los de generaciones más jóvenes, pero ahí depende de cada uno de los grupos, ¿ya? Si se fijan, el grado de intimidad de las preguntas, el grupo social demográfico al que debo ceñirme para hacer el focus group y la cantidad de veces que debo repetirlo va a depender netamente del tipo de investigación que yo estoy haciendo. Hacer una entrevista o un focus group es complejo porque es una metodología de carácter cualitativo, por lo tanto hay ciertas complejidades que no se pueden premeditar, que no se pueden calcular. Por lo tanto, aquí les dejo un material, se ve largo, claramente, no se los voy a leer acá ni vamos a revisar los pormenores, pero me gustaría que lo revisaran en algún momento para que vean cuáles serían las recomendaciones a tomar en cuenta en la implementación de una entrevista o de un focus group. Muchas de ellas que van a leer acá son bastante de perogrullo, son como muy obvias, ¿ya? Pero que son importantes porque estamos trabajando con personas en una entrevista o en un focus group y las personas todas tenemos subjetividades, tenemos opiniones, tenemos quisquillosidades que hay que resguardar, porque recuerden que el objetivo principal de una investigación es la labor del investigador de poder recopilar la información necesaria para su proyecto, ¿ya? Hay algunas recomendaciones, como por ejemplo la manera en cómo yo debería contactar a la persona que voy a entrevistar o al grupo que voy a seleccionar para el focus group, la manera en cómo yo debería preparar la entrevista, los tipos de temas o de preguntas que debería hacer, la puntualidad que debo contar con la organización de las entrevistas o de la reunión que yo voy a establecer, el formato que voy a establecer. También muy importante el establecimiento del consentimiento de las personas para divulgar la información que ellos me entregan. Dejar en claro si la información que ellos entregan va a ser de carácter anónima, si tengo el permiso de decir todos los detalles que ellos me cuenten, si hay algunas cosas que yo debería mantener en secreto y de decir, publicar en la investigación de manera muy general, etcétera. Si los puedo grabar también es otro elemento importante. Y también algunos elementos conductuales, como por ejemplo ser respetuoso, mirar siempre al ojo, hacer contacto visual, ser amable con las personas, apagar el teléfono, demostrar interés. La persona te está entregando información que es muy íntima, por lo tanto hay que tener cierta actitud como investigador en este caso. Y también lo que yo debería hacer al final, cómo puedo recopilar la información, si la debo grabar y transcribir totalmente, si la debo graficar a través de un resumen, etcétera. Bien, así que revisen este material, no se lo salten porque es muy relevante y no solamente les va a servir para metodología de la investigación, les va a servir para siempre en cualquier tipo de investigación que quieran hacer a futuro. Bueno, y así llegamos al final de la clase. Revisemos algunas ideas centrales que revisamos a lo largo de nuestra sesión. Revisamos la entrevista, la definición de ella y cuáles eran los tipos de preguntas que serían más adecuados de desarrollar en un formato como ese. Y también la diferencia que presentaba con los focus group y la relevancia que tiene en la selección de el grupo adecuado de personas y la selección de las temáticas que yo voy a investigar. Por lo tanto, esas dos metodologías cualitativas, manejar sus detalles sería muy relevante que lo recordara. Ahora, estas metodologías hay que aplicarlas en algún momento, así que me gustaría que ensayaran dos ideas principales. La primera, imaginen que ustedes están entrevistando a un personaje que ustedes admiran. Cualquier persona, un deportista, un artista famoso, un idol del K-pop, lo que a ustedes se les ocurra, ¿ya? Que admiren y ensayen elaborando distintos tipos de preguntas según los tipos que vimos en la clase del día de hoy, ¿ya? Para ese personaje. Y también imaginen un tema de interés de ustedes y piensen en qué grupo de población podría ser útil para poder realizar un focus group referente a ese tema. Eso lo pueden desarrollar en sus cuadernos de manera personal. Si tienen dudas, lógicamente, si quieren que yo les revise este ensayo, simulacro de realización de entrevista o de focus group, me pueden mandar un correo, ¿ya? Y así yo les doy mi retroalimentación, pero no es obligatorio que lo posteen en alguna parte ni en el Google Classroom, ¿ya? Así que eso por el día de hoy. Espero que estén muy bien y nos vemos en la siguiente clase. Chao.